Presidenta de la Junta de Gobierno de este instituto del 2 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2017. Actualmente es consejera de la Junta de Gobierno del propio INEE, y dado que la información recopilada de este informe se hizo bajo su gestión como presidente del instituto, hoy ella está aquí para presentarnos en propia voz su contenido. Maestra. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Pues bueno, antes que nada también muchas gracias por estar presentes y por estarnos siguiendo a la distancia, los que así lo están haciendo. Y pues yo antes que nada quisiera decir que pues el trabajo de hacer un informe de esta naturaleza es un trabajo de equipo, desde luego que no hay una sola persona que pueda hablar de tantos tópicos tan diferentes. Yo lo voy a intentar hacer ahora, como bien decía Eduardo, de manera muy resumida, pero pues es todo el equipo del instituto el que trabaja, y específicamente este informe fue coordinado por Eduardo Bakov y por Gilberto Guevara. A mí me tocó resumirlo, hacer la presentación y presentarlo ante el Congreso, y por eso esta tarde lo estoy presentando aquí ante ustedes, pero pues Eduardo no me ayudará si hay preguntas importantes. Bueno, pues ya explicamos en qué consiste el informe, ya explicó Eduardo en qué consiste, que responde a la legislación, y pues ahora estamos cumpliendo con este mandato de informar a la sociedad acerca del estado que guarda la educación en México. Entonces, esta primera sección, que es sobre oportunidades y resultados educativos, comienza con un primer capítulo general que nos habla del contexto socioeconómico, de las condiciones escolares y del desempeño de los sistemas educativos. Y al respecto, habría que decir que al inicio del ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de la educación obligatoria era de 30.9 millones de estudiantes. Esta es la tercera más grande del continente, y 25.9 millones están en educación básica, 5 millones en educación media superior. Sin embargo, todavía México tiene problemas importantes para cumplir con todos el derecho a una educación de calidad. En el caso de la educación básica, bueno, hay dificultades en todos lados, pero de manera muy particular en escuelas multigrado, comunitarias, indígenas y telesecundarias. Y en el caso de la educación media superior, las principales dificultades están en los telebachilleratos, y vale la pena señalar que de los 5 millones de alumnos de la educación media superior, 4.4 millones están en planteles urbanos. Y entonces, bueno, la necesidad de crecer en las zonas rurales, pero lo que ahora tenemos es el modelo de telebachilleratos, y este modelo tiene que mejorar su calidad para poder cubrir esta población. También hay un dato que atraviesa de alguna manera todo el informe, y es el hecho que entre más desfavorable es el contexto social y económico, mayores proporciones de escuelas hay con carencias importantes para su funcionamiento, o bien con alumnos en situación vulnerable. En este capítulo se hace un análisis agrupando a los estados en 5 grupos distintos de acuerdo con su ingreso per cápita y con las carencias sociales. Y lo primero que resalta es la aguda diferencia entre los grupos extremos, de estos 5 grupos que están en los que se agrupan las entidades federativas. Y, por ejemplo, en el ingreso per cápita, pues el grupo más pobre tiene un ingreso per cápita de 1,873 contra un ingreso per cápita de 5,449 en el caso del grupo más rico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esta disparidad que pues es una característica de nuestro país. También se ve que las condiciones, en general, las condiciones escolares, son más favorables en las entidades que tienen mejor contexto económico. Sin embargo, no es una ley 1 a 1. Por ejemplo, en el caso de preescolar, es mayor la asistencia preescolar en el estado de Chiapas, que también es uno de los estados más pobres del país, y la asistencia, por ejemplo, a la educación media superior no se correlaciona con el nivel socioeconómico, de tal manera que tiene la misma proporción en el estado de Aguascalientes, que es uno de los estados del primer grupo, y en el estado de Oaxaca, que está en el último grupo. Y esto lo que significa, nos parece importante, es que las entidades pueden hacer esfuerzos para remontar este condicionamiento socioeconómico, y tenemos algunos ejemplos claros de que esto sucede. Bueno, también hay que decir que el país está avanzando, y eso lo hace de manera continua, en su capacidad para garantizar la asistencia de todos los niños y las niñas a la escuela, a pesar de que aún tenemos retos importantes. Por ejemplo, la asistencia a la educación media superior
aumentó entre el 2010 y el 2015 de 67 a 73.2% de cobertura. Sin embargo, todavía encontramos grandes diferencias por el lugar de residencia, si es rural, si es urbana o si es indígena la zona, por escolaridad de los padres, por el nivel de marginación de la zona o por la participación de los estudiantes en el trabajo remunerado o no remunerado. También hay que decir que el abandono escolar no se ha logrado abatir, todavía es de 4.4% en secundaria, de 14.4% en educación media superior, y en el caso específico de este nivel educativo, de mantenerse constante este abandono escolar, esta tasa de abandono, solo 65 de cada 100 estarían egresando de cada 3 ciclos escolares en el futuro también. Esto ya lo dije. Bueno, respecto del cumplimiento del derecho a una educación obligatoria, bueno, lo primero que señalamos es que la escolaridad promedio de la población en México ya es de 9.2 grados, es decir, un poquito por encima de la secundaria. Y en el grupo de edad de 24 a 35 años, que es el grupo, digamos, que ya salió de la educación obligatoria, es de 10.6, es mayor. Pero también aquí encontramos diferencias regionales muy importantes. En México, en la Ciudad de México, es de 11.1, en Chiapas de apenas 7.3. También es de notar que en 3 décadas la escolaridad promedio de la población aumentó en 3.2 grados, lo que significa 1 grado por década. A ese ritmo estamos creciendo. Hay que decir que hay avances importantes en la expansión de la cobertura y en la eficiencia terminal de todos los niveles educativos, esto es una buena noticia, digamos, pero a pesar de ello todavía tenemos grandes retos en esta meta de garantizar el derecho de todos al acceso a la educación. La mayor deuda de todas las deudas respecto del acceso, de la asistencia, de la permanencia, es el derecho a aprender. Ahí es en donde estamos más lejos de cumplir las metas y donde tenemos diferencias más grandes también. Bueno, eso es lo que toca al capítulo primero. El capítulo segundo tiene que ver con las relaciones entre las oportunidades de aprendizaje y el logro educativo. Estos son estudios que se hicieron a partir de los resultados de evaluaciones hechas a los alumnos. Y lo que analiza son las condiciones que influyen en las oportunidades para aprender. Y bueno, lo que decimos es que todas las evaluaciones de aprendizaje, ya sea Planea, o sean las internacionales como PISA, como IESE, como el Estudio de Educación Cívica, que también es internacional, muestran no solo que los aprendizajes son insuficientes en general, sino también que las poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad obtienen aprendizajes marcadamente menores. Existe una fuerte asociación entre el logro escolar, es decir, el aprendizaje, y las condiciones socioeconómicas. También entre las condiciones socioeconómicas y las condiciones escolares. Y estas condiciones escolares son las que sí se pueden modificar a través de medidas de política educativa. Por eso el énfasis en este capítulo está puesto justamente en estas condiciones de naturaleza escolar. En esta primera gráfica que presenta este capítulo, lo que tenemos es el puntaje promedio en matemáticas en función de si los alumnos sienten que tienen oportunidad de participar en las clases, en el aula. Y ustedes pueden ver cómo los alumnos que piensan que participan mucho, que son los que están hasta la derecha, tienen puntajes más altos que aquellos que dicen que no pueden participar nada, que es la barra de la extrema izquierda. Este es un factor que sí depende de la política educativa o de la práctica docente específicamente y que puede ser atendida con mejoras en este sentido. La lengua en la que hablan los niños también es algo que influye sobre el aprendizaje. Aquí tienen ustedes a la izquierda el caso de español y está el puntaje de los que hablan español y después de los que hablan lengua indígena. Esto no tendría por qué ser así porque desde la escuela se puede atender adecuadamente a aquellos que hablan una lengua distinta. Lo que nos está mostrando esta gráfica es que esto no sucede y la gráfica que está del lado derecho nos muestra los resultados correspondientes para matemáticas. Bien. El estudio de evaluación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje que el INE ya publicó desde el año pasado muestra que en el 22% de las escuelas
el mobiliario de cuarto a sexto grados está en condiciones inaceptables. Y esto influye, si bien con un efecto pequeño, sobre los aprendizajes. Esto manteniendo constante el nivel socioeconómico. Entonces, el que el mobiliario esté en mal estado actúa en detrimento de los aprendizajes. En este mismo estudio, la evaluación de las condiciones de enseñanza y el aprendizaje, se encuentra que en 23% de las escuelas hubo rotación de docentes durante el ciclo escolar, es decir, los docentes cambiaron, y también se encontró que esta rotación tiene un efecto en detrimento de los aprendizajes de los estudiantes. Desde luego, también hay condiciones externas a la escuela que todos sabemos afectan el aprendizaje. Uno de ellos, muy importante, es el trabajo infantil. Aquí tienen ustedes los resultados en lengua y comunicación, el lado izquierdo, en matemáticas del lado derecho, de los que no trabajan, que son los que están más altos, de los que trabajan sin pago o que se les paga en especie, y de los que trabajan por dinero, es decir, que están empleados o contratados. Pueden ver ustedes ahí el impacto del trabajo infantil sobre los aprendizajes. Y desde luego, bueno, también la escolaridad, en este caso de la madre, la barra de hasta la izquierda son las madres que no asistieron a la escuela, después las que tienen hasta secundaria y las que tienen una carrera universitaria, y es evidente el impacto de la escolaridad de la madre sobre los aprendizajes, y lo mismo de la escolaridad del padre, que es esta gráfica que sigue. El tercer capítulo de esta sección nos habla de las condiciones de la oferta educativa. Y en concreto, lo que hace este capítulo es hacer algo que no se había hecho antes en México, que es una especie de estado de la situación de la educación de los niños que tienen necesidades educativas de aprendizaje o que tienen discapacidad. Y bueno, aquí se parte de la definición, de la siguiente definición de discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad son aquellas que experimentan limitaciones y dificultades para el desempeño de actividades de la vida diaria y la participación plena en la sociedad debido a deficiencias individuales, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, conjugadas siempre con barreras sociales o del entorno, que son las que se pueden ir eliminando para ir evitando la discriminación en contra de estas personas. Las personas con discapacidad, el cálculo de cuántas son depende de la fuente que se tome, pero están entre el 5 y el 6% de la población y representan cerca de 7 millones de personas en el país. Sin embargo, como ustedes pueden ver por esta diferencia entre los datos, no tenemos un sistema de información sobre discapacidad, a pesar de que fue propuesto el armar este sistema en el Plan Nacional de Desarrollo que está vigente. Entre las personas con discapacidad, las dificultades más frecuentes son las relacionadas con el desplazamiento, en primer lugar, y después con la visión, en segundo lugar, 64% y 58% respectivamente. Y educativamente, estas personas son atendidas mediante servicios de apoyo, el CAPEP en preescolar, la SUSAER en el caso de la educación primaria y secundaria, y mediante servicios escolarizados como los centros de atención múltiple o el Centro de Atención Múltiple Laboral. Y en educación media superior existen los centros de atención para personas con discapacidad. En la siguiente gráfica lo que tenemos es la diferencia en asistencia a la escuela de personas que tienen discapacidad y de personas que no la tienen. Entonces, esta es la asistencia y pueden ustedes ver la barra gris, son las personas que no tienen discapacidad y la barra azul son las que sí. Siempre hay una diferencia que perjudica a las personas que tienen discapacidad y lo más grave es que esta diferencia va creciendo conforme aumentan los niveles escolares, de manera que ya entre los que tienen entre 15 y 17 años la diferencia es ya de 20 puntos porcentuales y lo mismo entre quienes tienen 18 a 24 grados, que la diferencia ya es de 22 puntos porcentuales. El 23.8% de la población con discapacidad es analfabeta y esto se contrasta con apenas el 4.7% de los que no tienen discapacidad. Y la escolaridad promedio de las personas con discapacidad es de 5.1 años contra el 9.2 de la población total.
No todas las escuelas están atendiendo a personas con discapacidad, el porcentaje es de alrededor de una tercera parte, no hay mucha diferencia entre las públicas y las privadas, sí entre los niveles educativos, puesto que en el preescolar apenas el 11% de las escuelas está atendiendo, un poquito más, está atendiendo a niños con discapacidad. ¿Qué infraestructura física hay para atender a las personas con discapacidad? Encontramos que 1 de cada 3 primarias tienen rampas. Hay puertas amplias en la mitad de las primarias y las secundarias. Existen sanitarios amplios y con agarraderas en apenas el 20% de las escuelas de educación básica. Y entre estas, las que están en mayor déficit son otra vez las escuelas indígenas y las telesecundarias. El 98% de las escuelas carecen de señalización auditiva o táctil y el 5% cuentan con señalización visual, solamente el 5%. Respecto de los recursos humanos que atienden a estas personas con discapacidad educativamente, encontramos que menos del 30% de las primarias y una de cada seis secundarias cuentan con personal de apoyo para estos alumnos. Y nuevamente el mayor déficit está en las escuelas indígenas y en telesecundarias. El 81.7% de las primarias y el 76.8% de las secundarias con estudiantes con sordera o con debilidad auditiva no cuenta con personas que hablen la lengua de señas, ni con diccionario de la lengua de señas, ni con software especializado. Entonces, un niño que no puede escuchar en una escuela que no tiene estos apoyos, pues la verdad está en una situación sumamente difícil para poder aprender. Respecto de los recursos de apoyo, encontramos que el 68% de los grupos de sexto grado que tienen estudiantes con ceguera o con debilidad visual no contaban con material de apoyo en braille para estos niños o en macrotipo. Las escuelas indígenas y los cursos comunitarios del CONAFE no cuentan con el apoyo de la SUSAER, eso es únicamente para el sistema regular. En el caso de preescolar, 1/3 de las escuelas que tienen estudiantes con discapacidad reciben apoyo de USAER, solamente 1/3. En el caso de primaria es cerca de la mitad, 46%, y en secundaria nuevamente baja a 22%. Y también aquí encontramos grandes diferencias entre las entidades federativas. En el caso de educación media superior, solamente el 5% de los planteles cuenta con un aula especializada para la atención de estos alumnos, tampoco cuentan con USAER. Los equipos humanos de USAER están incompletos en más de la mitad de los casos, lo que significa que los maestros de apoyo pues tienen una carga superior a la estipulada para atender a estos niños. Y como decía, esta es la primera vez en México que se hace una especie de recopilación, desde luego el capítulo es bastante más amplio, recomendamos su lectura, pero de cómo está esta situación que tiene que ser estudiada muchísimo más a fondo. El capítulo 4, nos habla de las competencias pedagógicas de los docentes relacionadas con la planeación y las prácticas de enseñanza. Ustedes recordarán que la evaluación de desempeño tiene 2 tipos de instrumentos que son de naturaleza cualitativa, donde los maestros responden, hacen una respuesta que ellos mismos construyen y redactan. Y entonces esto se basa en el análisis de estas respuestas de naturaleza cualitativa a estas preguntas, a partir de una muestra de los casos. Y bueno, los maestros, lo primero que se pregunta es, ¿qué influye en el aprendizaje? En el caso de educación básica, y más o menos es lo mismo en el caso de educación media superior, los maestros reconocen factores externos como el nivel socioeconómico, como problemas sociales, como la escolaridad de los padres, y de manera importante señalan la disposición de los padres de apoyar a sus hijos en el aprendizaje, que para muchos de ellos este factor influye más incluso que la escolaridad de los padres. También reconocen factores de naturaleza propiamente escolar, y aquí los maestros se refieren a las condiciones de la infraestructura y el equipamiento, el mobiliario escolar, la falta de espacios para realizar educación física, en el caso de telesecundarias, la falta de acceso a la televisión, que es más común de lo que uno se imaginaría, el equipo de cómputo obsoleto o con acceso insuficiente a internet, y el manejo de grupos muy grandes, ¿no? Porque hay algunos que reportan hasta 60 alumnos por grupo.
También identifican algunos factores que son propios de los alumnos, por ejemplo, sus habilidades para el aprendizaje, sus conocimientos previos, sus actitudes, su nivel de comprensión lectora. En general, los maestros valoran a los alumnos que son atentos, colaborativos, pero valoran negativamente a los pasivos, inseguros o agresivos. Y algunos maestros dicen tomar en cuenta estas características de los alumnos para orientar su intervención didáctica. En el caso de media superior son muy similares estos factores que mencionan. Ahora, ¿qué actividades dicen los docentes que hacen para promover el aprendizaje en educación básica? Y aquí es interesante notar que los docentes en general organizan su actividad en torno al concepto de aprendizajes esperados, que reconocen el campo formativo, la competencia y el contenido a tratar. Incluyen en el diseño de su intervención todos los componentes de una secuencia didáctica, pero no siempre logran articular estos componentes de manera coherente ni justificar por qué eligieron esos componentes. Frecuentemente emplean libros de texto, la guía del docente y los programas de estudio. También organizan su intervención en el inicio, desarrollo y cierre, tienen esto muy introyectado. Toman en cuenta, esto es muy importante, lo que ofrece el contexto escolar y el propio comunitario, retoman situaciones locales cercanas a los alumnos y usan materiales disponibles en el entorno, dicen considerar los estilos de aprendizaje de los alumnos y realizar adaptaciones curriculares, y solamente en el caso de la educación secundaria encontramos que en las asignaturas duras como física, como matemáticas, como química, los docentes suelen ser, como son por asignatura, suelen ser más directivos. Y en el caso de la educación media superior, aquí sí hay algunas diferencias, también consideran inicio, desarrollo y cierre, pero ellos suelen realizar una inducción para romper el hielo y para captar la atención de los alumnos. Llevan a cabo una evaluación diagnóstica mediante procedimientos como la lluvia de ideas, organizan a los estudiantes en equipo, consideran los estilos de aprendizaje también, pero manejan de manera muy elemental el concepto. Y en el cierre realizan síntesis, resuelven dudas, solicitan conclusiones o reflexiones, también asignan tarea, que en general la tarea consiste en investigaciones y ejercicios, y consideran el marco curricular común de la educación media superior y el enfoque por competencias. De este estudio se derivan algunas recomendaciones muy claras para el sistema educativo nacional. Primero, que hay una evidente necesidad de atender mejor a las escuelas, de darles una mayor cercanía en el apoyo pedagógico, desde luego de desarrollar su infraestructura, los servicios y los recursos de equipamiento. También la necesidad de evitar grupos demasiado grandes en las aulas, y el hecho de que las comunidades escolares requieren mayores apoyos, recursos y acompañamiento. También indicamos que se requieren modelos de evaluación y formación que incentiven a los docentes a reflexionar sobre su práctica y sobre el impacto de la misma en el aprendizaje de los alumnos. Bueno, este capítulo cierra esa primera parte, que eran las oportunidades para el aprendizaje y los resultados, y entramos a la segunda sección, que se refiere a la evaluación de políticas educativas, como ya lo había anunciado Eduardo Bakov. Dentro de esta sección, el primer capítulo, lo que nos plantea es el resultado de la evaluación de los programas o del programa de inserción a la docencia de los docentes noveles, que es, como ustedes saben, el programa de tutorías. El instituto hizo una evaluación de este programa de tutorías que inicia con el primer ingreso por concurso a la docencia en educación básica y media superior. Bueno, como todos sabemos, la inserción a la docencia es una de las etapas de mayor complejidad en la carrera docente. Sin embargo, hasta la fecha no había habido políticas que abordaran esta inserción inicial a la docencia. Con la reforma educativa es la primera vez que se habla de una política de esta naturaleza, y esta política es la que el INEE evalúa a través de una encuesta nacional de tutoría. En los primeros 2 años, que es lo que abarca esta evaluación, lo que encontramos es que la implementación de este programa de tutorías ha encontrado serias dificultades. Entre ellas voy a mencionar las siguientes: el hecho de que este programa se centró solamente en una intervención, que es la tutoría propiamente tal,
que hubo una tasa baja de respuesta para desempeñar la función tutora por parte de los maestros en ejercicio que tendrían que haberse propuesto para hacerlo. También hubo una dificultad para empatar tutores con tutorados, o sea, que tuvieran la misma asignatura o que estuvieran en el mismo nivel educativo, el mismo tipo de escuela. No se definieron procesos fundamentales como el seguimiento de las tutorías, por ejemplo. No se plantearon las condiciones institucionales mínimas que debía tener una escuela para asegurar la implementación del programa y tampoco se plantearon la diversidad de escuelas en las que el programa operaría, que de hecho operó en todo tipo de escuelas, pero tuvo muchas más dificultades, por ejemplo, en las escuelas del medio rural. También se encontró que se generaron reacciones negativas a esta tutoría. En primer lugar, por parte de las autoridades educativas locales que percibieron que había una relación impositiva y vertical. También una baja motivación para cumplir con lo estipulado en el programa. Observamos que el cumplimiento de los objetivos dependió mucho más de la experiencia, de la motivación y de las capacidades institucionales instaladas en cada estructura que de la propia definición normativa, es decir, las capacidades de los planteles en donde esto ocurría. Hubo una falta de claridad en el diseño de los procesos y en las atribuciones de los actores, y también en esto encontramos fuertes diferencias entre entidades. Hay entidades donde funcionó mejor que en otras, y muchos cambios y modificaciones que se hicieron durante su implementación, desde luego para ir ajustando estos asuntos. Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos dice cómo se fueron incorporando los tutores a sus funciones entre el mes de agosto del año 2014 y el mes de julio del año 2015, este es en el primer año cuando operó la tutoría, y pueden ustedes ver cómo se fueron incorporando los tutores gradualmente a sus funciones, pero finalmente al finalizar el ciclo donde tenían ellos que trabajar, pues únicamente el 59.1% de los maestros noveles contaron con tutores. También se observó que hubo una alta movilidad en las escuelas. Del 46% se cambió de escuela al menos una vez entre 2015 y 2016, o sea, rotan mucho los docentes, que hay bajo interés de los docentes, incluso hasta llegar a la resistencia en algunos casos por desempeñarse como tutores. Hubo una falta de seguimiento y de capacidad de respuesta por parte de las autoridades, tanto la federal como las locales. Solamente el 32% de los tutores refirió haber recibido el incentivo económico a finales del ciclo escolar 2015-2016. Esto está mal, es el 59% de los maestros noveles tuvieron un tutor asignado y el 47% reportó haber contado con al menos una sesión de tutoría. Y en el siguiente ciclo, un año después, se mejoró un poco la cosa, pero solamente el 66% tenía tutor asignado y el 55% llegó a tener alguna sesión de tutoría. En general, los que recibieron tutorías están satisfechos, el 71% de ellos están satisfechos con la tutoría que recibieron, pero no fueron todos, desde luego. Y solamente el 28% están casi o nada satisfechos. Y en 2014-15 la cobertura de las tutorías en localidades urbanas fue consistentemente mayor que en las localidades rurales. Las consideraciones a partir de esta evaluación de tutorías es que hay una necesidad de mejorar la estrategia de tutorías y es necesario diseñar una política integral de inserción a la docencia, que incluya no solamente las tutorías, sino un modelo de acompañamiento con un desarrollo coherente y un modelo de gestión. También que es necesario partir de un diagnóstico de las capacidades institucionales, por esto que se encontró que dependía de las condiciones en las que se encontraba la escuela y que pues es necesario superar los problemas que ya mencioné. La otra política que se evaluó y que digamos la anterior va a derivar en directrices muy pronto, pero esta política que evaluamos, que fue la política de atención a los niños, a la niñez y a la adolescencia indígena, ya derivó en directrices. Ya hay un conjunto de directrices al respecto. Entonces, les voy a contar aquí no las directrices, sino el resultado de las evaluaciones que conformaron este conjunto de fundamentos para las directrices.
Bueno, primero hubo una consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas sobre la evaluación educativa y después se hizo un estudio, desde luego a partir de esta consulta. También hubo un estudio de la política curricular de la educación destinada a niñez y adolescencia indígena. También hubo una evaluación de la política educativa dirigida a esta población. La evaluación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje tuvo una muestra representativa de escuelas indígenas y se puede decir algo, mucho de hecho, sobre ellas, y también la estadística educativa sobre los pueblos indígenas, que aquí pues aprovecho para decir que UNICEF apoyó al instituto para poder publicar un panorama específico de la educación indígena, que lo vamos a hacer anualmente gracias a este apoyo. Y bueno, en términos generales, lo primero que diríamos es que pues México es un país altamente indígena. De hecho, 25.6 millones de habitantes, el 21%, se consideran a sí mismos indígenas, son indígenas por autoadscripción. 7.3 millones de estos son niños, niñas y adolescentes entre los 3 y los 17 años, en edad de la educación obligatoria. 3.9 millones de hablantes indígenas, hay 3.9 millones de hablantes o que forman parte de un hogar indígena, niños. Poco más de la mitad de ellos vive en pobreza extrema, es una de las características lamentables de esta población. 6 de cada 10 viven en zonas rurales y 9 de cada 10 de los que asisten a la escuela se ubican en localidades de alta o muy alta marginación. Las condiciones de vulnerabilidad social y económica en las que vive una proporción importante de estos niñas, niñas y adolescentes tienen repercusiones en el ámbito educativo. El 23% de ellos, de 3 a 17, no asiste a la escuela, es un porcentaje muy alto. Más del 80% se encuentra por debajo del nivel básico en el aprendizaje, tanto de español como de matemáticas, y solamente el 7.2% ha concluido su educación media superior. Bueno, sabemos que los indígenas tienen derecho a la educación a partir de pues nuestro propio artículo 2 de la Constitución y el artículo 3 de la Constitución, que reconoce su derecho a una educación de calidad. Bueno, lo que tienen ustedes ahí son cuántos analfabetas y sin primaria completa hay en función del grado de la densidad indígena de la zona en la que se encuentra la escuela. Las dos barras de la izquierda son la zona más indígena y los de la extrema derecha son donde hay escasos indígenas. ¿No es? Pero es que aquí sí. Pero yo no la puedo cambiar esa. Qué chistoso, ¿eh? Sí, está perfecto. Ahí está, muy bien. Entonces, en las zonas más densamente indígenas, la barra azul nos dice cuántos analfabetas hay, y entonces pueden ustedes comparar la barra azul a lo largo de los diferentes niveles de densidad de la población indígena, y la barra gris nos dice cuántos que no han concluido la primaria hay en esas regiones, y lo mismo, pues la escalerita está muy evidente. La siguiente gráfica, ahora sí cambió. Nos habla de la población entre 3 a 17 años según la asistencia escolar. Entonces, aquí tienen ustedes los que asisten, que es la barra azul, y los que no asisten, que es la barra gris. Al extremo izquierdo es la población total, después el que le sigue es la población indígena y le sigue después la población hablante de lengua indígena. Entonces, podemos ver que la no asistencia afecta más a estos últimos, pero también más a la población indígena que a los otros. Respecto a la asistencia a la escuela, el 90% de los niños indígenas se matriculan oportunamente, pero 9 de cada 100 están en extraedad grave, es decir, más de 2 años retrasados respecto a la edad teórica del grado que deben de cursar. El dato correspondiente para los que no son indígenas es de 3 de cada 100, y con los indígenas es 9 de cada 100. Y bueno, ya mencioné que 8 de cada 10 están en nivel insuficiente de aprendizaje. Pero en relación con el derecho que está consagrado en la Constitución de los indígenas a recibir educación en su lengua, tenemos que decir cosas un poco fuertes, porque en preescolares y primarias indígenas, solo el 53.5% y el 47.5% de los docentes son hablantes de una lengua indígena. A veces no de la lengua que hablan sus alumnos, pero son hablantes de una lengua indígena. Y en 25% de escuelas,
los docentes hablantes tienen una lengua diferente a la de sus alumnos. Bueno, como sabemos, preescolar y primaria es un subsistema que está normado por la Dirección General de Educación Indígena, pero en secundaria ya no existe modalidad alguna que reconozca a los indígenas en cuanto tales y que desde luego que los atienda por sus características lingüísticas y culturales. En el caso de preescolar hay 215,000 alumnos hablantes de lengua indígena, pero solo el 68% de ellos asiste a escuelas indígenas. Los otros hablantes asisten a escuelas en donde nadie los atiende en su lengua. Y en el caso de la primaria, de 663,000 alumnos que hablan lengua indígena y que están en primaria, solamente el 53% asiste a escuelas indígenas. La gran mayoría de los hablantes de lengua indígena en secundaria asisten a telesecundarias. Eso es lo mismo que les acabo de decir. Y bueno, respecto a la infraestructura y al equipamiento, pues ya vimos que la mayor carencia se encuentra en las escuelas indígenas, en condiciones materiales que son precarias y en carencia de servicios básicos. Y respecto de los materiales educativos, específicamente en lengua indígena, pues nos encontramos también con una realidad un poco gris, porque no hay materiales en todas las lenguas, y cuando sí hay materiales en una lengua, estos solo llegan hasta el 4º grado, se supone que los niños después de 4º grado ya hablan español y ya no los necesitan. Los libros existentes en lengua indígena son de 1993 y no han sido actualizados conforme al currículum, que se ha cambiado desde entonces. La distribución no es oportuna en el caso de las localidades indígenas, no existen materiales especiales para multigrado y prácticamente no hay materiales en lenguas indígenas para la educación secundaria. Por lo que respecta al perfil y a la formación de docentes, bueno, hay una falta de formación pertinente y relevante de los docentes de educación indígena. La gran mayoría de ellos, de los que están en este momento en ejercicio, fueron contratados sin haber cursado una formación inicial profesional, sino que fueron contratados con bachillerato. La licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe es reciente y no ha recibido los recursos que necesita para realmente poder formar en la lengua, en la cultura y en la didáctica de ambas. Solo opera en 12 de las 284 normales del país y el sexenio anterior su estructura fue modificada reduciéndole el ingrediente de lo lingüístico y lo cultural. En general se encuentra que los docentes no saben leer y escribir su lengua materna, la saben hablar, pero no la saben leer y escribir, no hay ningún lugar que se los enseñe. Y muchos, aunque hablan la lengua, de todos modos enseñan en español, incluso teniendo alumnos hablando en lengua indígena. El salario de los docentes indígenas es menor que el de los otros docentes, probablemente por el nivel de escolaridad que tienen, pero el trabajo no solamente es igual, a igual trabajo, igual salario, sino que es más difícil ser un maestro bilingüe, ¿no? En relación con el currículum, bueno, aquí hay lo que se observa es que los indígenas no han participado en la planeación, la programación y la aplicación del currículum, no se les ha pedido su participación para definir el currículum. Ya con el nuevo modelo educativo se habla de autonomía curricular, pero hasta la fecha lo que ocurre en las aulas es que no hay autonomía curricular para las escuelas indígenas, que los contenidos están descontextualizados y resultan poco significativos para los alumnos, y en el caso de secundaria que hay una falta de continuidad en la enseñanza de y en la lengua, se rompe al terminar la primaria en el mejor de los casos. Hay una asignatura optativa para los estados, que es la asignatura en lengua indígena, pero no hay recursos para contratar a maestros hablantes de lengua indígena, entonces es una asignatura que no funciona y los docentes no han tenido la libertad para hacer adecuaciones de contenido. Y respecto a la gestión escolar y a la participación comunitaria, bueno, un primer dato es que 8 de cada 10 directores son también docentes, porque trabajan en escuelas multigrado, que el 25% de las escuelas tiene la plantilla docente incompleta, contra el 15%, por ejemplo, de las urbanas públicas, que tienen una rotación de docentes alta y una sustitución escasa, faltan estrategias para aminorar las cargas excesivas de los directores, no hay adecuaciones para multigrado, hay muchos más multigrado en las escuelas indígenas que en las escuelas no indígenas, y en general la escuela está desvinculada de la comunidad. Y bueno, las consideraciones que se hacen para finalizar este capítulo son que a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, esta población enfrenta obstáculos para acceder, permanecer y aprender en la escuela,
lo que se agrava por la falta de pertinencia cultural y lingüística de la oferta educativa, y por eso la conclusión es que se necesita priorizar la atención educativa a este sector poblacional, motivo por el cual el instituto ya emitió directrices. Bueno, este capítulo 7 es una evaluación de las políticas de atención al abandono escolar en educación media superior. También van a derivar en directrices, muy próximamente se emitirán las directrices de atención al abandono escolar. Bueno, ustedes saben que la atención al abandono escolar en este nivel educativo, en educación media superior, es importante porque todavía hay una alta proporción de jóvenes entre los 15 y los 19 años que están fuera de la escuela o que abandonan la educación media superior antes de concluirla. Es importante también señalar que el abandono no es algo que ocurre de repente, que a alguien se le ocurre salirse de la escuela, sino que es fruto de un proceso muy largo y de un proceso muy complejo que deriva finalmente en una decisión que está influenciada por preferencias, expectativas y restricciones, pero también por falta de apoyos, de ahí que hay elementos de política que hay que considerar. Esta gráfica es una gráfica interesante porque lo que nos muestra es una evolución de una cohorte escolar, cómo van evolucionando. El caso de la línea que atraviesa todas las barras es la trayectoria escolar de la generación que empezó la primaria en el año de 1990. Y la otra, las barras, lo que nos muestra es la trayectoria escolar de quienes comenzaron en el año 2013. Entonces, ustedes pueden ver cómo se ha realmente aumentado muchísimo la matriculación en cada uno de los niveles educativos, de manera muy notable en educación media superior, donde estamos ya en 73.4% de la población en edad que ingresa a la educación media superior. Sin embargo, pues tienen ustedes en la última barra la deserción que existe en este nivel educativo. La deserción que existía en las generaciones anteriores era una deserción pequeña porque los que llegaban a ingresar a la educación media superior también eran muy pocos. Ahora llegan muchísimos más y también pues la proporción que deserta es más alta, andamos en el 25.7% de deserción. Bueno, se observa que la matrícula aumenta, también aumenta la tasa de cobertura bruta, la neta, pero el abandono escolar permanece por encima de los 600,000 alumnos al año en los últimos 6 ciclos escolares. Este abandono se presenta fundamentalmente en el primer grado, con 23 donde el porcentaje de abandono es de 23.8, en el segundo grado es de 10.8 y en el tercero baja a 6.6. Los hombres abandonan más que las mujeres y esto con una tasa de cobertura del 57%. Acuérdense que tenemos muchos alumnos entre los 15 y los 17 años que no están inscritos en media superior. De estos que no están inscritos en media superior, el 6.8% todavía está en secundaria. Si ya tienen los 15 años, pero todavía están en secundaria. Y entonces la diferencia, que es el 36%, es justamente los niños que están fuera de la escuela de este grupo de edad. Bueno, también encontramos un desempeño educativo insatisfactorio. En el año 2015, el 43% y el 51% estuvieron en el nivel mínimo de lectura y de matemáticas respectivamente. ¿Cuáles son las causas del abandono escolar? Bueno, una tercera parte abandona los estudios por razones económicas, otro tercio por cuestiones institucionales y escolares, estas causas que sí son combatibles por la vía de las políticas educativas, y entre el 15 y el 20% por razones familiares o individuales. Y desde luego que hay un efecto interactivo y multiplicativo de estos 3 conjuntos de factores que se juntan, no son excluyentes. ¿Cuál es la acción pública para la atención del abandono? Que en eso consiste la evaluación. Bueno, de hecho hay varios antecedentes que ahora están todos estos antecedentes recuperados en un programa que se llama Movimiento contra el Abandono Escolar Yo No Abandono, que ese es el objeto de evaluación de este capítulo. Y este programa consiste en un procedimiento de alerta temprana de los alumnos que están en riesgo de desertar. Tiene también tutorías de naturaleza académica y hay procesos de orientación vocacional.
También incorpora nuevas acciones, de estas cosas ya existían, las recupera, pero además incorpora cosas como el diálogo con los padres de familia, el uso de redes sociales, el manejo de habilidades socioemocionales, el impulso a la gestión escolar, porque promueve que sean los directores de cada escuela los que lideren estos procesos. Este movimiento Yo No Abandono tiene principios que busca que sean apropiados por los actores educativos. Uno de ellos es que el abandono no es inevitable, el otro es que se puede y se debe hacer algo para prevenirlo, y que diversas causas del abandono operan en el ámbito escolar y esas son justamente las que hay que atender. Y además de lo que ya dije que contiene este programa, hay un programa paralelo de becas, que son recursos económicos que se destinan a los alumnos de este nivel educativo. Está el Programa Nacional de Becas, están las becas Prospera y el U080, que implica recursos para centros y organizaciones de educación. Bueno, nosotros encontramos que hay fortalezas y debilidades en este programa. Entre las fortalezas habría que mencionar que el programa es flexible, que hay autonomía que se le otorga para el programa a niveles micro, que el liderazgo está en el directivo, que la comunidad escolar participa, que se visibiliza el problema y que permite responder a sus múltiples causas, que posibilita el involucramiento de actores sociales, propicia el trabajo colaborativo, que existen instrumentos para identificar a los alumnos que están en riesgo, que hay actividades preventivas del abandono, tiene becas, se generan ambientes propicios para el aprendizaje, el programa incluye visitas domiciliarias, que son muy importantes, y se dan facilidades para que los alumnos se reincorporen después de haber desertado. A pesar de ello, también encontramos algunas debilidades y bueno, pues las recomendaciones irán en el sentido de superarlas. Se cuestiona la adaptabilidad, porque hay diversidad de contextos y desigualdad de recursos para estos contextos también desiguales, que todavía hay muchos planteles que no conocen este programa, que los docentes no tienen el perfil para ser tutores y esto forma parte del programa, tendrían que ser formados para ello, que hay una escasa participación de los jóvenes, el programa de hecho no visualiza una participación activa de los jóvenes mismos en el programa, que a pesar de lo que el programa proclama, la participación de los padres de familia es prácticamente nulo, que los procesos de evaluación y de seguimiento no son sistemáticos y que el 6% de los planteles con alta tasa de abandono no aplicó este programa. Son los planteles que están en mayor riesgo y sin embargo no se aplicaron. Bueno, con eso voy a terminar. El documento contiene un anexo que da cuenta del seguimiento de las directrices primeras que emitió el instituto, que fueron directrices sobre formación inicial de docentes y bueno, rendimos cuenta de cuál ha sido la respuesta y cuáles han sido las acciones o la falta de acciones respecto de la atención a estas directrices. Pero no me voy a meter a ese detalle, lo dejo de este tamaño. Muchas gracias.